Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Estación Podcast por invitarme. Estoy emocionado de estar aquí en Madrid y ver lo flamante y explosiva que es la industria del podcast en Iberoamérica y en España, por supuesto. ¿Quién soy yo? Yo soy José Rivero, lidero el negocio de podcast para Amazon Music en México. Y si bien yo estoy basado en México, tenemos negocios aquí en España, tenemos oficinas en Madrid, entonces platiquemos después. Busquen a nuestros representantes en Madrid también si tienen algún proyecto interesante que quisieran promover o darle visibilidad. Entonces, bueno, podemos hacer cosas interesantes. ¿De qué vamos a hablar hoy puntualmente? De las estrategias y oportunidades de promoción que tienen los creadores y los productores de podcast dentro de Amazon Music. Primero quería empezar con esta lámina que es interesante porque si bien todos hablamos español, no necesariamente significa que escuchamos lo mismo o que lo escuchamos de la misma forma, ¿no? Traje un poco este diagrama de cuáles son los géneros actualmente más escuchados en los países de habla hispana, aquí en España y en América Latina. Y bueno, si bien hay algunas coincidencias, la realidad es que consumimos de forma diferente, tanto desde el punto de vista de contenido, como la forma en la que también recibimos la promoción de los mismos. Si vemos actualmente en España, se escucha muchísima comedia, crímenes reales, y coincide también con México, donde también se escuchan shows de entretenimiento, de noticias, ¿no? También por el músculo tan importante de la radio que actualmente hay en México. Y bueno, si nos vamos un poco a Colombia, vemos que también hay interés en salud y bienestar, en comedia, en entretenimiento. Y bueno, vamos viendo cómo esto cambia un poco y definitivamente también significa que la estrategia de promoción debe ser distinta, ¿no? Si bien todos hablamos español, no todos somos igualmente receptivos a la estrategia. Es por esto que dentro de Amazon Music modificamos y customizamos la forma en la que trabajamos con creadores para atender mejor las necesidades tanto de ellos como de la audiencia que los escucha. Quería empezar mostrándoles un poco las oportunidades que tenemos cross compañía, que es la forma en la que nosotros lo llamamos. Si bien podemos pensar en la aplicación de Amazon Music como tal, donde escuchamos podcasts, donde escuchamos música, aquí existen varios placements o varias oportunidades de visibilidad dentro de la misma aplicación, ¿no? Si tú navegas a través de la aplicación, pues puedes ver, hay algunos términos ahí un poquito técnicos, ¿no? Como Browse Home Banner, ¿no? Push Notifications, que significan básicamente los placements o los espacios donde podemos darle visibilidad a los creadores. Entonces, esto se maneja de forma editorial, es decir, cuáles son los shows más escuchados, qué es lo que está buscando la audiencia, y lo programamos a través de nuestro equipo editorial de esta forma. Entonces, también podemos alinearnos, por ejemplo, en el mes de, por decir un ejemplo, de la comedia, ¿no? Haremos un Shopler o haremos un carrusel de los shows más escuchados de comedia para ponerlos en un lugar de mayor visibilidad y que tengan mayor acceso también a la audiencia, al público, ¿no? Dentro de la misma aplicación existe, por ejemplo, no solo el ecosistema de podcast, sino de música. Entonces podemos tener integraciones también en el apartado de música, que es distinto y que es una audiencia que no necesariamente está inmersa en los podcasts todavía, ¿no? Entonces es una oportunidad también de llegar a personas que no necesariamente te conocen, ¿no? O una oportunidad de visibilidad adicional. Algo de las cosas más interesantes de trabajar en Amazon es que no nos limitamos a las posibilidades dentro de la aplicación de música. También tenemos acceso a todas las bases, digamos, de datos, ¿no? A todas las audiencias que viven dentro del ecosistema de Amazon, como pueden ser estos push notifications a quienes escuchan música también en América Latina o en España, como también pueden ser colaboraciones con nuestra página de retail, por ejemplo, ¿no? Amazon.com.mx en el caso de México, y bueno, por supuesto, su similar a España. Como vemos en el último ejemplo, también podemos tener visibilidad dentro de los shoppers de música, que como dije hace un momento, pues es una oportunidad de llegar a audiencias que no necesariamente están inmersas en el mundo de las historias o de los podcasts como tal, y bueno, un untapped audience, ¿no? Como le decimos acá. Normalmente planificamos con creadores algunas campañas con cierto momentum, ¿no? Pueden ser 3 o 4 semanas, dependiendo si estamos haciendo alguna campaña relacionada a un género en particular o si llegamos a algún acuerdo puntual, ¿no? De promoción con un podcaster o con un creador. Algunas otras cosas interesantes que tenemos son, por supuesto, el acceso a Alexa, ¿no? Que, bueno, tanto en España como
en México y en América Latina es muy, muy grande, entonces, y es interesante. La gente la usa no solamente para escuchar podcasts, sino para pedirle música, para pedirle consejos, para que les cuente un chiste, ¿no? Entonces aquí les escribí yo un ejemplito, espero que se vea, yo no lo veo, pero más o menos me lo sé, que habla un poco de una campaña que hicimos en Día de Muertos y en Halloween el año pasado en México, ¿no? Entonces tenemos posibilidad de trabajar con creadores, ofrecerles visibilidad de sus shows y de sus episodios. En este caso estamos viendo Paranormal y Leyendas Legendarias. Entonces, bueno, a través de esta colaboración con el equipo de Alexa podemos programar los buenos días Alexa, por ejemplo, que esto significa, mucha gente le pregunta a Alexa, incluyéndome a mí, ¿no? Buenos días Alexa, ¿no? Y ella te contestará algo así como, hola José, buenos días. Hoy quiero contarte que hay un nuevo episodio de Leyendas Legendarias. Te lo recomiendo mucho si eres fanático del terror, ¿no? Entonces, bueno, te lo pone inmediatamente y ahí es una oportunidad de acceder a la audiencia que ni siquiera sabía que te estaba buscando, ¿no? Y bueno, así hacemos colaboraciones con creadores y hay una sinergia ahí interesante. En este siguiente ejemplo seguimos con las oportunidades cross-compañía. Por supuesto existe un catálogo importante de espacios donde nosotros podemos promover entre un podcast y otro, ¿no? Esto tanto en el catálogo de podcast como en el catálogo de música, porque tenemos diferentes tiers, ¿no? Donde hay espacios de inserción, que son Amazon Music Free, Prime y Unlimited. Entonces, aquí les traje un ejemplo puntual, espero que se escuche bien, de esta misma campaña que hicimos con, estos son solo 3 de los players con los que trabajamos. Para Día de Muertos, que es una fecha muy importante en México el año pasado, desarrollamos contenidos especiales y exclusivos de estos 3 podcasts muy grandes, ¿no? Lo que estamos viendo ahora son Leyendas Legendarias, que es una mezcla ahí de terror con comedia. Vemos Paranormal y Relatos de la Noche, que es uno de los shows más grandes en América Latina y me parece que en España también tiene bastante entrada. Entonces, bueno, trabajamos con creadores para producir piezas de audio que puedan correr de forma rotativa en las oportunidades promocionales dentro de nuestra aplicación. Esta temporada de horror, Amazon Music tiene noticias escalofriantes para ti. Escucha los episodios exclusivos de Relatos de la Noche sobre rituales prohibidos, donde podrás explorar el oscuro y misterioso mundo de los ritos, sectas y ceremonias, disponibles solo en Amazon Music. No te pierdas de estos episodios y más de los mejores podcasts sin anuncios, incluidos con tu membresía Prime. No esperes más y empieza a escucharlos descargando gratis la app de Amazon Music. Terrorífica voz. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Tú estás escuchando un show, estás escuchando tu música favorita, un playlist o algo así, y de repente escucharías a Uriel Reyes promoviendo el episodio especial de Relatos de la Noche de forma exclusiva en Amazon Music. Entonces tenemos toda esta batería o músculo promocional que podemos usar dentro de las oportunidades cross-compañía para promoverlos. Tenemos, por supuesto, también visibilidad a gran escala para hacer campañas de exteriores. Esta solamente es un ejemplo de lo que hicimos también con estos creadores de horror. Trabajamos con Sonoro particularmente, que son quienes producen estos 3 shows en cuestión. Entonces, bueno, como parte de la visibilidad que hicimos esta campaña, conseguimos algunos espacios en Times Square, en Nueva York. Por supuesto, hay una comunidad latina e hispanohablante muy grande en los Estados Unidos, ¿no? Particularmente mexicana, entonces tenía mucho sentido que pudiéramos hacer esta actividad con ellos. Acá les dejo un videíto también y bueno, esto obviamente emociona mucho a nuestros creadores y es una oportunidad de visibilidad importante. Entonces, bueno, también se hace ahí una serie de alianzas, ¿no? En las que podemos ofrecer esta visibilidad y que también sea recíproco, ¿no? Entonces trabajamos con ellos, ellos trabajan con nosotros y podemos hacer cosas con gran visibilidad. Del mismo modo programamos campañas de 1 semana, 2 semanas, 1 mes, dependiendo de lo que estemos haciendo en este caso. Ahora, más allá de las oportunidades que tenemos dentro de la esfera, ¿no? de Amazon Music y de Amazon como tal, tenemos oportunidad de generar trabajos creativos con aliados, ¿no? Que van más allá o que trascienden de los ecosistemas de audio como tal o de las aplicaciones. Les traje aquí un ejemplo de una campaña muy linda que hicimos hace un par de años en México también. Esto fue para apoyar también el mes del Pride, como decimos en México, el orgullo, ¿no? Que es en junio. Entonces, bueno, hay una oportunidad de crear contenido adicional de promoción particularmente que pueda salir del ecosistema del audio a otras salidas como son las redes sociales.
En este ejemplo particular, trabajamos con diferentes creadores que tenían algo que decir sobre los temas que le interesan a la comunidad, ¿no? Hablamos de VIH, hablamos de la equidad de género en los trabajos corporativos, por ejemplo, con creadores, ¿no? Trabajamos con Más allá del rosa, trabajamos con Relatos de la noche, trabajamos con La corneta extendida para hacer algunas piezas promocionales, y cada uno de los episodios exclusivos que hicimos de sus shows, que realmente están en todos lados, hicimos piezas o episodios completos que vivían solo en Amazon Music, tuvieron este acompañante digital que corrió en redes sociales, en algunas otras plataformas fuera del audio, para atraer audiencias que no necesariamente están consumiendo podcast o esos podcasts, y poderles dar como este empuje o esta visibilidad adicional. Les voy a dejar un videito de lo que hicimos con Historias del Más Acá. Para quien no ha escuchado Historias del Más Acá, es un show que normalmente cuenta como historias verdaderas, ¿no? Leyendas o mitos, historias de horror. Entonces, bueno, en este caso hablamos un poco de la epidemia del VIH en México y en el mundo, y bueno, fue una forma linda como de darle visibilidad a este tema también. En 1981, el terror se hizo palpable. Una epidemia desconocida que desde entonces arrebata hasta 1 millón de vidas al año. En ese año, Gaitán Dugas fue etiquetado injustamente como el paciente cero de lo que se llamó el virus de inmunodeficiencia humana. El comienzo de un estigma que duraría más de 30 años hasta que la ciencia pudo hacer justicia. Esta no es una leyenda, es una historia en la que muchos de sus personajes ya no están aquí para contarla. La ciencia ha avanzado muchísimo, pero el mayor enemigo sigue siendo el estigma y la ignorancia. En este episodio especial nos acompaña Ángel Candia, psicoterapeuta sexual y consultor que trabaja en el desarrollo de políticas públicas en materia de estrategias de prevención de VIH. Que VIH no es lo mismo que SIDA, que hoy la infección no es sinónimo de muerte, que no es cosa de gays, que indetectable es igual a intransmisible, que la ciencia continúa avanzando. Algún día se encontrará la cura. Ojalá también la encontremos para el estigma. Porque lastimosamente, este no es un relato del más allá, sino una historia del más acá. Entonces, bueno, habla esto de un poco nuestro compromiso con creadores, ¿no? De hablar de los temas que son relevantes en la sociedad hoy en día y de qué forma podemos aprovechar sus plataformas para llegar a la audiencia con otros temas que son interesantes, ¿no? Sin salirnos de la editorialidad que ellos normalmente manejan. Apoyamos a los creadores también a expandir la forma en la que pueden tener visibilidad fuera del mundo del audio, en redes sociales, en eventos en vivo, por ejemplo. Y bueno, es una forma interesante de fortalecer la relación con todos ustedes, con los creadores y con los servicios con los que trabajamos. Aquí un poquito más de ejemplos que les traje sobre Día de Muertos, que es muy importante en México, y quería traerles algunas muestras acá. Pero bueno, básicamente son los intercambios que hacemos con creadores donde nosotros corremos con la producción de los contenidos promocionales y nos apoyamos también de sus plataformas para poder comunicarlo, ¿no? Algunos ejemplos serían, bueno, nosotros producimos sus materiales, nosotros corremos con la pauta en medios y ustedes nos apoyan también de vuelta enviando a su audiencia a escuchar los contenidos en Amazon Music. Entonces podemos hacer estas colaboraciones en las que ambos ganamos. Y bueno, fortalecen la audiencia, fortalece también la forma en la que nosotros llegamos a la gente allá afuera, ¿no? De una forma que pues no necesariamente está tan establecida como la promoción audio to audio. Yo estoy un poquito sobrado de tiempo, quería dejar un espacio para preguntas si es que hubiera. Hola. Como creador, ¿cómo se postula uno a estos espacios? O sea, ¿cómo comienza esa negociación o uno escribe, solicita? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pregunta interesante. Fíjate que hay una persona en cada uno de los países donde nosotros tenemos negocios. Yo estoy a cargo de México, por supuesto puedo apoyar con España. Sin embargo, existe una posición aquí en España, hay un equipo al que ustedes pueden acceder. La realidad es que hay un email, ¿no?, a donde se manda esta información, o también puedes conversar directamente con esta persona. Yo con mucho gusto puedo compartirles el contacto para que puedan acercarse, pero bueno, básicamente es una conversación uno a uno en el que, oye, yo estoy interesado en esto, por supuesto el contenido tiene que estar disponible en Amazon Music, ¿no?, lo suben y hay una cajita ahí donde tú puedes poner, oye, estoy interesado en esto, estoy lanzando un episodio que tiene mucha relevancia en este mes de tal cosa, ¿no?, entonces me gustaría tener visibilidad. Y es algo que podemos negociar, por supuesto, caso por caso.
¿no? Pero a tu pregunta, que es muy interesante, es una conversación persona a persona. Yo quería preguntarte lo mismo y luego sí que quiero ese contacto, pero tengo otras dos preguntas. Una, no sé si lo has dicho al principio, he llegado 2 minutos tarde. Uno tiene que ver con la audiencia de podcast dentro de Amazon Music. No sé si la tenéis, entiendo que la tenéis definida, no sé si es pública o no. Dentro de España, ¿cuánta gente escucha podcast en la plataforma vuestra? Uno. Y dos, por lo que he entendido, hay varias formas, ¿no?, de promocionar. Algunas es, bueno, evidentemente a través de Alexa es una cuña, luego entiendo, no sé si llevará banners o algo así, pero lo que habéis dicho al principio, que es de manera editorial, que lo que hacéis es destacar en la portada, por ejemplo, de la plataforma algunos podcasts, ¿eso lo tenéis también en venta? Es decir, que se pueda dar más visibilidad a través de posicionamiento en la aplicación cuando se abre un podcast concreto que haya pagado por ello. Bueno, grandes preguntas. Sobre tu pregunta de la audiencia, la verdad es que nos escucha mucha gente. Lastimosamente, si esos datos no son públicos, no son cosas que nosotros podamos compartir actualmente. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que hay audiencia importante en todos los géneros, tanto en España como en América Latina, que nos buscan. No tenemos espacios publicitarios a la venta, todo se hace de forma editorial. De repente sí es verdad que nosotros podemos tener alguna alianza con alguna productora o algún podcaster y dentro de esa alianza podemos incluir algunos placements promocionales, pero no son espacios que estén a la venta, sino es una onda mucho más de podcast relations, ¿no? Entonces utilizamos estos espacios para trabajar con nuestros aliados y darles visibilidad, pero esto no tiene costo, es una onda mucho más editorial. Perdona, y se puede acceder también, se puede enviar un formulario como hacen otras plataformas en la que tú sugieres, me gustaría que se promocionara este... Sí, por supuesto. Existe un formulario, una página donde tú te metes y dices, hola, yo soy José, soy creador de este podcast. Mira, la verdad es que sé que se viene el mes de la independencia, ¿no? Por ejemplo, y tengo este podcast de historia que habla como de estos crímenes, ¿no?, de la política que se han hecho. Yo estoy hablando mucho de México, por supuesto. Entonces, bueno, haces como el submission, ¿no?, de lo que tú quieres promover y por supuesto se analiza y podemos dedicar una colección, ¿no?, dependiendo de la historia o del tamaño o del tipo de colaboración. De repente podemos proponerles espacios en Amazon Music o podemos expandirlos a una colaboración mucho más grande, como los ejemplos que vimos ahora para Día de Muertos. Pero sí, existe un formulario donde puedes conversar con una persona y ahí les atenderán. Sí, yo quería preguntar si para lograr esas colaboraciones tienen como un mínimo de plays o de descargas por episodio o cómo funciona. No, la verdad es que no. La verdad es que trabajamos con todo tipo de podcasters. Nos interesa ser un espacio donde no solamente la audiencia se sienta segura y que puede llegar a escuchar su contenido favorito, sino también nos interesa desarrollar una relación amigable, ¿no?, y de confianza con nuestros aliados y podcasters. Entonces, la respuesta es realmente no. Nosotros trabajamos con el podcaster más grande, ¿no?, o podcasts de repente que son emergentes o que traen una propuesta ahí de valor interesante. Tenemos un equipo editorial que hace todo este análisis, ¿no?, de lo que está escuchándose más, ¿no? De repente si no tenemos como un acercamiento puntual de un podcaster, analizaremos qué es lo que la gente está escuchando más, ¿no?, o lo que está en tendencia o lo que es nuevo de repente y que tenga sentido con ese momento del año que estemos viviendo. Pero si tenemos como una solicitud puntual de un podcaster, 100% la analizamos y vemos la forma de darles visibilidad. Dentro de la aplicación existe como este Shoveler que es personalizado dependiendo de lo que tú escuchas. Entonces lo que tú ves en la app no es lo mismo que yo veré, menos algunos banners que sí son como fijos, ¿no?, de alguna campaña que estemos corriendo de, no sé, el Día de las Madres, por ejemplo, ¿no?, Navidad o el mes de la comedia, que están fijos, pero muchos de los demás son personalizados dependiendo de lo que tú estés escuchando. Yo tengo una duda también. ¿Es necesario que el podcast esté alojado en Amazon o puede estar alojado en otra plataforma y mediante el feed RSS se puede compartir a Amazon para este tipo de selección editorial? Bueno, el podcast debe estar disponible en Amazon Music para que nosotros podamos promocionarlo definitivamente. Sin embargo, no tiene que ser un exclusivo de Amazon Music. Entonces, siempre y cuando exista la posibilidad de escucharlo en Amazon Music, lo podemos promocionar.
¿Listo? Bueno, increíble. Muchísimas gracias a todos y nos vemos por acá.